Bien, buen día. No sé si ya están todos presentes ahí o están dormidos. Nada, estamos na área já. ¿Podemos iniciar ya? Quando? Deixa eu ver. Horário é horário, né? 7h30, 7h30, né? Ajá, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante, que es la hipertensión arterial sistémica. Bien, entonces, la hipertensión arterial, déjenme decirle que además de ser una patología, una enfermedad como tal, pues él, él también es un factor de riesgo, sobre todo para las enfermedades cerebrovasculares. Bien, que lo vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por qué la hipertensión arterial pues representa un factor de riesgo para otras enfermedades? Eh, Entonces, de manera de conceptualizar o definir esta patología, lo primero es que eh, esto tiene que ver mucho con el examen físico, ¿bien? Si bien la mayoría de los pacientes lo manifiesta clínicamente como dolor de cabeza o algún otro síntoma de manera muy específica, la única forma de saber si el paciente está con hipertensión arterial, pues hay que medir, hay que certificar de que existan niveles altos de presión arterial. Bien, o sea que es lo primero que tiene que comprender. Lo otro es, como había mencionado, pacientes que tengan o que presenten niveles alterados de presión arterial van a tener sí o sí eventos cardiovasculares. O sea, se refiere a que puede tener un accidente cerebrovascular, sobre todo, que es quizás uno de los más importantes. Esto puede ocurrir, si bien puede ser a corto tiempo o puede ser a largo plazo, porque van a ver la mayoría de los pacientes llegan a urgencia médica con una emergencia o una urgencia hipertensiva, o pues porque un paciente va al cuerpo de guardia porque presenta meses o semanas de hipertensión arterial. Bien. Eh, Obviamente, estos pacientes van a necesitar sí o sí tratamiento médico, ¿bien? Que no lo vamos a hablar hoy porque eso es un tema más relacionado con clínica médica y farmacología, aunque voy a mencionar algunos aspectos y ustedes van a ver cómo la parte fisiopatológica es importante comprenderla para tratar a este tipo de pacientes. Lo otro es que para usted decir que un paciente se encuentra en hipertensión arterial, tiene que tener sí o sí valores de presión arterial por arriba o sea, mayor o igual a 140 con 90 milímetros de mercurio. O sea, 140 de sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica. O sea que esto es la definición o la conceptualización de la hipertensión arterial. Bien, ahora, eh, obviamente estamos hablando de que eh, es un factor de riesgo, pero la hipertensión arterial sistémica como tal tiene varios factores de riesgo y obviamente eventos cardiovasculares. Vamos a ver algunos de ellos, o bueno, o la mayoría, ¿bien? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Primero, tienen que saber que existen factores de riesgo que se pueden modificar a lo largo de la vida y existen obviamente factores de riesgo que no se pueden modificar debido a sus características
de estos factores. ¿Bien? Entre los factores de riesgo modificables, o sea, que podemos modificar es el tabaquismo, ¿verdad? Paciente con antecedentes o que presente tabaquismo, pues nosotros podemos hacer una actividad de concientización del paciente y, bueno, mejorar. Lo otro es el sedentarismo. Ustedes van a ver que la mayoría de los hipertensos es muy difícil no tener una historia de sedentarismo. Y la obesidad, ustedes van a ver que la mayoría de estos factores de riesgo van juntos. La mayoría de ellos, cuando fuman, son sedentarios. Si son sedentarios, son obesos. O sea que este es un factor de riesgo, o sea, son factores de riesgo muy importantes que generalmente siempre se encuentran en estos pacientes. Otro factor de riesgo son los trastornos lipídicos o las dislipidemias, como son la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. ¿Bien? Eso también se modifica porque la dieta aquí juega un papel muy importante. La hipertensión arterial sistémica, la resistencia a la insulina. Ustedes van a ver cómo la resistencia a la insulina, además de ser un factor de riesgo, él también forma parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial. La diabetes mellitus, es muy difícil encontrar un paciente que sea diabético y no sea hipertenso, ¿verdad? Y la homocistinemia, la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, y la microalbuminuria. Bien, todos estos son factores de riesgo que podemos pues modificar, ¿no? Trabajando directamente con el paciente. Ahora, hay factores de riesgo que son muy difíciles de que consigamos modificar. Por ejemplo, la edad. La edad es muy difícil, ¿verdad? Ustedes saben que el que llega a los 40, 50 años, pues va a aumentar la edad, nunca disminuye. Y dentro de este factor de riesgo, los que tienen más riesgo de presentar hipertensión arterial son aquellos pacientes pues que presentan niveles altos de presión, o sea, edad de 50, por arriba de 50 años. ¿Bien? Otro factor de riesgo que no se modifica es el sexo masculino o el femenino, sobre todo aquellas que tienen o han perdido la función ovárica. Así recuerdan, las hormonas femeninas o sea, es un factor protector y por ello es muy difícil que las pacientes del sexo, o sea, el sexo femenino presenten hipertensión arterial. Pero bueno, una vez que tengan menopausia, pues ya es muy difícil que no presenten el factor de riesgo o hipertensión arterial. Lo otro es la parte genética. La parte genética también juega un papel muy importante, tanto así que usted va a ver que siempre que tiene un paciente con hipertensión arterial, siempre existe alguien en la familia que ha presentado o presentó esta patología. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Bien, estos son factores de riesgo muy importantes y hace falta, o sea, es necesario que lo comprendan y se lo aprendan, ¿verdad? Para poder evaluar en el paciente. Bien, ahora, si bien habíamos hablado, o sea, se habló sobre niveles de que para usted decir que un paciente tenga hipertensión arterial tiene que tener una cifra mayor o igual de 140 de sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica. Pero bueno, realmente deben existir criterios diagnósticos. Muy importante, por cierto, estos valores o estos criterios a la hora de evaluar al paciente tiene que tomarlo en cuenta. Bien, bueno, ¿cuál es
Criterio diagnóstico. Primero, tenemos la presión arterial del consultorio, o sea, aquel paciente que va a su consulta y usted, bueno, va a medir la presión arterial. Obviamente, antes usted determinó cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente y, bueno, va a ver qué valor usted debe tomar para, para certificar o para tener el criterio de que ese paciente sea hipertenso. Lo otro es la monitorización residencial, o sea, aquella medida de presión arterial que lo hace en el domicilio. Y el famoso mapa, que es la monitorización ambulatorial, o sea, ambulatorio. Bien, o sea, estos tres criterios usted lo tiene que tomar en cuenta. Usted decide cuál lo va a realizar. Bien, entonces, en el consultorio usted lo primero tiene que tener 2 consultas. Si tiene 2 consultas, tiene que tener 2 medidas, ¿verdad? Y a ese valor, o sea, ¿cuál va a ser el valor de esas consultas? Tiene que ser mayor o igual a 140 de sistólica y 90 milímetros de mercurio. O sea, esa es la presión arterial que usted debe tomar en cuenta para decir si ese paciente, pues, presenta hipertensión arterial. Recuerden, son 2 consultas, 2 medidas. Y las cifras son estas que menciono. ¿Bien? Ahora, la monitorización residencial o la monitorización en el domicilio, obviamente usted va a tener varias mediciones. Usted va a sacar una media. Ahora, cuando esa presión arterial sea mayor o igual a 135,85 milímetros de mercurio, pues es un criterio. Bien, fíjense que las cifras disminuyen, pero mayor o igual a esas cifras, pues es criterio de hipertensión arterial. Lo otro es que cuando usted hace la medición de la presión arterial, hay que certificarse de que ese manómetro sea calibrado, porque a veces certifican o dan un criterio de hipertensión arterial en aquellos pacientes pues que no son hipertensos y debido a una falla más en el aparato de medida, pues al paciente lo catalogan de hipertenso. Y lo otro que tiene que tener por lo menos, como está haciendo un seguimiento domiciliario, tiene que tener por lo menos 5 días en el seguimiento de estos pacientes. ¿Sí? Lo otro es la monitorización ambulatorio. Esto, obviamente, cuando usted lo hace, se realiza el famoso mapa, hay que hacerlo en vigilia o durante el sueño. O sea que hay que tomar en cuenta esos dos aspectos porque varía la presión arterial. Me imagino que recuerdan por fisiología el famoso ritmo circadiano. O sea que eso también va a alterar o modificar el criterio en cuanto a valores de presión arterial. Y si usted está haciendo un monitoreo ambulatorio o mapa en vigilia, la presión arterial debe estar mayor o igual a 135 de sistólica y 85 milímetros de mercurio de diastólica. O que sea mayor o igual a 130 de sistólica, 80 milímetros de diastólica en 24 horas. Bien. Y en el sueño, ¿cuál va a ser el criterio o los niveles en el sueño? Cuando las cifras arteriales sean mayores de 120,70. Recuerden, como les mencioné, existe variaciones de la presión arterial según sea el horario. No es el mismo valor en el estado de vigilia que en el sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño disminuyen muchas funciones y una de ellas pues es la, eh, la presión arterial. Hay muchas que muchas otras funciones se modifican. Sí, alguien está escribiendo ahí, ¿qué pasó? Soy yo, pedí permiso. Ajá. Obrigada, doutor. Sí.
Entrei, não tinha ninguém, saí, cochilei. Serio. Tranquila, que esto es material, voy a subirlo en la plataforma, ¿está bien? Hasta ahora lo único que hemos, hasta ahora lo único que hemos hablado es el concepto, los factores de riesgo, y ahora estamos hablando de los criterios de hipertensión arterial. ¿Está bien? No he perdido mucho. Graças, desculpa atrapalhar. No, tranquilo. Bien, entonces estos son los criterios. Recuerden, en el consultorio es un valor, en el domicilio es un valor y en el mapa depende del horario. O sea, depende, claro, obviamente si el paciente está dormido o está despierto. Bien, o sea, tomar en cuenta siempre esos valores. Bien. Entonces, observen esto. Me imagino que han escuchado hablar en alguna parte que es el efecto de la bata blanca. La bata blanca es el famoso jaleco que resfala, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Bueno, realmente es el efecto de la presencia de un personal de salud. ¿Bien? ¿A qué se refiere? Fíjense cómo la presencia del personal de salud, y específicamente nosotros, o el médico, usted va a ver que de manera inmediata hay pacientes que cuando sienten o tienen la presencia de un médico, la presión arterial sistólica sube por arriba de 20 milímetros de mercurio, o la diastólica recibe, aumenta 10 milímetros. Fíjense, ese es un efecto como mencioné, del médico. Fíjense, se le conoce así. No es que ese paciente sea hipertenso, no lo catalogan de hipertenso, porque cuando no lo mide el médico, la presión arterial está normal. Es simplemente un efecto. ¿Bien? El efecto de la bata blanca o del chaleco blanco. Lo otro es la hipertensión de la bata blanca, que estos pacientes sí ya son hipertensos, o la gran mayoría no lo es, pero lo va a evolucionar a una hipertensión. Y ahora observen, aquí ya la presión arterial, fíjense que ya tiene el criterio de hipertensión, los valores que habíamos mencionado anteriormente. Fíjense, la presión arterial se encuentra por arriba de 140,90, ¿verdad? Cuando es medido, obviamente, por el médico. Esto sí ya no es un efecto, ¿bien? Aunque tiene relación. Después existe la hipertensión enmascarada, que son aquellos pacientes que tienen una presión en el consultorio por debajo de 140,90. Ustedes dicen, fue al consultorio y tiene menos de 140,90. Pero si acabamos de decir que los pacientes que van al consultorio deben tener un valor de presión arterial por arriba de 140,90. Bueno, pero sin embargo, cuando usted mide en el consultorio, estos pacientes tienen 140,90. Y cuando le hacen un mapa, ¿no verdad? Tienen criterios de presión arterial elevado. ¿Bien? Y existe otro evento que se pueden encontrar también, o sea, que a veces crea la duda, y es relacionado con la hipertensión aislada, que es simplemente la hipertensión sistólica. Y sobre todo es importante que esta hipertensión sistólica lo van a encontrar en los pacientes que tienen más o igual a 65 años. Y aquí aclaro que existe esta hipertensión sistólica porque existe fisiológicamente un cambio en la elasticidad de los vasos sanguíneos, o sea, de las arterias sobre todo. Bien. Y usted se va a encontrar, por ejemplo, la hipertensión, una sistólica más de 140 y una diastólica de menos de 90 milímetros de mercurio. ¿Bien? Y existe un prehipertenso. ¿Bien? Existe un paciente que puede ser prehipertenso, y estos pacientes generalmente usted se va a encontrar una sistólica entre 121 y 139 de sistólica. Usted tiene que tener ya o sea, ir pensando en que ese paciente ya futuramente va a ser un futuro hipertenso.
y una diastólica por arriba de 81 y hasta 89. O sea, esos son pacientes probablemente o sea, en el futuro van a tener alteraciones y tener la enfermedad como tal. Bien, entonces, todo eso, como mencioné, son criterios y eventos que pueden suceder en su práctica diaria. Bien. Ahora, la hipertensión arterial tiene una clasificación. La hipertensión arterial, o sea, esto es más, esta clasificación es más de estadiar, o sea, sobre todo esto lo claro a la hora de clínica médica, o sea, cómo clasifico al paciente según sea o no hipertenso. Para eso, obviamente, siempre tiene que tomar en cuenta los niveles de presión arterial sistólica y los niveles de presión arterial diastólica en milímetros de mercurio, obviamente. Usted va a tener un paciente que sea normal, o sea, un paciente sano, un paciente con presión elevada, un paciente con estadio 1 y un paciente con estadio 2. Bien, paciente normal, obviamente, lo ideal siempre es que este paciente tenga una presión por debajo de 120 milímetros de mercurio y de diastólica de menos de 80. O sea, es que es un paciente normal. Bien. Ahora, si tiene una presión elevada, es de 120 con 129 de sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio. Ahora, si es un paciente que ya es hipertenso en estadio 1, son aquellos que tienen por arriba de 130 hasta 139 de sistólica y entre 80 y 89 de diastólica. Y un paciente que tenga o se encuentre en estadio 2, tienen que tener por arriba, obviamente, de 140 de sistólica y de 90 milímetros de mercurio de diastólica. O sea, esto es importante porque usted incluso esto va a ver que algunos, por ejemplo, usted modificando el estilo de vida, aquí ya tiene que usar tratamiento además del estilo de vida y aquí tiene que tener más cuidado porque debe tener incluso, debe tratar o intentar modificar no solo el estilo de vida o el tratamiento, sino que hay que tomar estrategias en la hora del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Ustedes van a ver que en clínica médica o en farmacología se usan sobre estadio, mientras más estadios se usan 3 fármacos, 4 fármacos, 6 fármacos para poder disminuir esas cifras altas de presión arterial. Bien, eso es con respecto a la clasificación de la hipertensión arterial. Bien, fíjense que esto se modificó, no sé si leyeron ya algo en clínica médica sobre el 7º reporte, que salió el 8º reporte, que no modificó mucho, pero esto fue modificado según las últimas publicaciones que se han hecho, sobre todo la sociedad de cardiologías. ¿Bien? Bien, ahora, ¿cuántos tipos de hipertensión existe en la actualidad? Existe una hipertensión arterial primaria, que también se le conoce como hipertensión arterial idiopática o esencial. Y fíjense cómo esta hipertensión primaria o esencial representa el 90 al 95% de todas las presiones, los tipos de hipertensión, o sea que es el más frecuente, es el que más se va a encontrar en su práctica diaria. Y el otro es la secundaria, que representa el 5 al 10%. Usted va a ver que la hipertensión primaria se refiere a que realmente no se sabe o tiene muchas explicaciones. En cambio, la hipertensión secundaria va a ser secundaria a una patología o glandular, va a tener debido a una patología arterial, o sea, siempre es debido a algo secundario a, pero en la primaria usted va a ver, vamos a ver los eventos fisiopatológicos, como él tiene varios elementos. ¿Sí? O sea, tenemos hipertensión primaria y tenemos hipertensión secundaria. ¿Cuál es el más frecuente?
la hipertensión primaria. Bien, no quiere decir que las otras no se la encuentren, se la van a encontrar. Bien, ahora observen esto. ¿Cómo explicamos de que existan pacientes hipertensos? ¿Cuál es el mecanismo de producción de la hipertensión arterial? Bien, vamos a intentar explicar qué sucede con estos pacientes. Vamos a hablar sobre elementos que usted conoce, o sea, parámetros hemodinámicos que ya usted conoce. No sé si me están entendiendo o tienen alguna pregunta antes de entrar a este elemento que es la parte más, ¿cómo les digo? La parte más quizás compleja de todo esto. Si alguien tiene una duda, puede hablar ahora. Todo tranquilo, están dormidos. Menos mal y está grabado en la plataforma. Doutor, eu tenho sim uma pergunta, mas eu estou escrevendo. Eu vou mandar no particular para o senhor, tá? Está bien, tranquila. Al final voy a hablar sobre las dudas, ¿está bien? Ah, obrigada. Ah, tranquilo. Bien. Entonces, observen esto. Usted ya sabe, hablamos que la presión arterial, bueno, la hipertensión arterial, pero desde el punto de vista hemodinámico o fisiológico hemodinámico, la hipertensión arterial usted va a ver que es igual al famoso gasto cardíaco que hemos hablado bastante en la insuficiencia cardíaca y lo vimos algo en las valvulopatías, que él es proporcional a la resistencia periférica total, ¿verdad? O sea, de todas las arterias. O sea, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Bien, o sea que todo esto son proporcionales. Bien, no olviden nunca esto. Vamos a partir de esos parámetros. Bien, ahora observen esto. Yo puedo también colocar ahí, usando esos mismos parámetros, ¿a qué se refiere cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial? Bien, entonces la hipertensión arterial va a ser, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Pues aumentado, ¿no? Para hipertensión, si yo aumento el gasto, aumento la presión. La verdad que incluso lo vimos en los pacientes con shock, cómo se afecta la presión a la presión arterial en aquellos pacientes que tienen shock. Y obviamente, ¿cómo va a estar la resistencia periférica total? También aumenta. O sea que la hipertensión arterial como tal, usted va a encontrar pacientes con gasto cardíaco aumentado o con resistencia periférica total aumenta. Bien, hasta ahí debe estar todo claro, porque bueno, esto es lo menos complejo hasta ir que vamos a ir desarrollando hasta la parte más compleja. Bien, ahora observen. Ahora, ya saben que el gasto cardíaco depende de la precarga. O sea, si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la precarga, ¿no verdad? Si aumento la precarga, aumenta el gasto cardíaco, ¿no verdad? Eso creo que ustedes lo saben, le hemos hablado bastante. Que es también, eso lo vimos cuando hablamos, si no me equivoco, de la ley de Frank-Starling. Bien. Y obviamente el otro elemento que puede incrementar el gasto cardíaco es la contractilidad. Si aumentamos la contractilidad, también aumentamos el gasto cardíaco. O sea, todos los eventos que usted logre aumentar la precarga o la contractilidad, usted va a tener un paciente con gasto cardíaco aumenta. ¿Bien? Ahora, para aumentar la precarga, usted sabe que va a necesitar aumentar volúmenes. O sea, usted si aumenta volumen, aumenta precarga, aumenta el gasto y el paciente pues desarrolla hipertensión arterial. Se usa mucho, sobre todo en el tratamiento de muchas patologías, sobre todo el shock. Bien. Y otro elemento que altera la precarga, que es la redistribución de volumen. ¿A qué se refiere? Llevar todo el volumen de la periferia al retorno venoso, aumentando la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Bien, entonces si yo quiero aumentar la precarga, hay que alterar volumen o redistribuir
el volumen. Bien. Bien. ¿Qué otro elemento ocurre con respecto a la precarga? Porque aumenta el volumen o la redistribución de volumen. Ahora observen esto. Recuerden, con volumen sobre todo es cuando existe un exceso de ingreso, te aumenta el ingreso de volumen paciente, va a acontecer ese fenómeno. ¿Bien? Ahora, o puede que ocurra retención de sodio y agua por el riñón. Bueno, si usted retiene agua, aumenta el volumen, aumenta precarga, aumenta el gasto, pero se siente hipertenso. Que este elemento lo habíamos hablado también en la insuficiencia cardíaca. Bien. Ahora, esa retención renal de sodio, vamos a ver cómo es importante la parte genética. Ustedes van a ver que existe una teoría genética que la vamos a ver enseguida. Esa teoría de genética provoca retención de sodio y agua. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y lo otro es que existe una superficie de filtración reducida. Ustedes saben que la principal función renal es nada más y nada menos que lograr homeostasia, logrando equilibrar los electrolitos, y uno de los electrolitos pues es el sodio. Ahora, muchos tienen superficie reducida por una alteración genética. Por ejemplo, en los famosos riñones poliquísticos. Usted va a ver que el riñón poliquístico es una alteración genética. Eso altera la superficie de filtración del riñón y produce retención de sodio y agua porque disminuye la superficie de filtración y produce retención de volumen o aumenta el volumen o los líquidos en los vasos sanguíneos. Bien. Lo otro que tiene que ver con, sobre todo con la retención de sodio y agua, es el aumento de la actividad de renina-angiotensina, como lo habíamos hablado. Cuando hay aumento de la actividad de la renina-angiotensina, obviamente recuerden el objetivo de él es controlar o lograr un equilibrio de sodio y agua. Entonces, si usted tiene un aumento de esta actividad, pues va a tener una retención de sodio y agua. Lo otro es que puede tener una actividad del sistema nervioso simpático y el aumento del sistema nervioso simpático, usted va a ver cómo él, por vasoconstricción en la periferia, pues logra llevar toda la sangre desde las arterias periféricas hacia el corazón, hacia el corazón derecho. Y lo otro, usted va a ver cómo la actividad del sistema nervioso simpático a través de receptores beta 2 puede ir a activar directamente el sistema yuctaglomerular y activar nuevamente el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y obviamente, si se activa el simpático, activa la renina, vuelve a retener sodio y agua. Bien, y obviamente usted va a ver que el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático lo vivimos todos los días, en especial nosotros los médicos, que constantemente estamos sometidos a estrés. O sea que por eso es que usted va a encontrar al final de muchos años de trabajo, pues pacientes con presión alta. Es debido a estos dos fenómenos. Bien, porque altera tanto el volumen y la redistribución de ese volumen. Y obviamente, ya usted sabe que el sistema nervioso es capaz de alterar la contractilidad a través de receptores beta 1, logrando aumento del efecto cronotrópico, ionotrópico y domotrópico. O sea que la contractilidad lo puede alterar el sistema nervioso simpático. Por eso el estrés es algo que hay que trabajar bastante con él y controlar sobre todo en el paciente. Bien,
No sé si lograron comprender hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabo de hablar? Que es, fíjense, que es solo relacionado con el gasto cardíaco que puede elevar a una hipertensión arterial. ¿Comprendieron? ¿Está todo claro? Sí, doctor, ok. Bien. Bien. Fíjense, por eso usted va a ver, sobre todo, eh, que hay muchos pacientes. Esto explica, no sé si le recuerdan que les hablé sobre el efecto del chaleco blanco. Es esto mismo. El chaleco blanco provoca estrés en el paciente. Cuando un paciente ve a un médico, provoca estrés y ese estrés activa el sistema nervioso simpático. Y eso va directamente a la contractilidad y aumenta el gasto y produce hipertensión arterial. Otro evento de estrés son aquellos pacientes que tienen eventos dentro de la familia, o sea, problemas dentro de la familia. Genera un estrés y la explicación del por qué los fenómenos o los problemas que ocurren en la familia, de que suben la presión arterial, es debido a esto, el estrés. Bien, por eso muchas veces pacientes, o sea, de edad avanzada, a veces esto, este estrés genera una hiperactividad del sistema nervioso simpático y produce una hipertensión y un evento cerebrovascular. ¿Bien? Ahora, con respecto a la resistencia periférica aumentada, ahí tenemos dos explicaciones. Lo primero es que los pacientes, pues, para ser hipertensos tienen que tener como elemento una vasoconstricción y tienen que tener una hipertrofia de la capa media de los vasos sanguíneos. O sea, son dos parámetros que usted se va a encontrar aquí. Uno es vasoconstricción y la otra es la hipertrofia de la capa media. Bien. Ahora, esa vasoconstricción, ¿quién la va a producir? El estrés. Bien. Fíjense cómo el estrés, por un aumento de la actividad simpática, produce vasoconstricción y ya provocó obviamente aumento de la contractilidad cardíaca. Fíjense que esta contracción lo hace a través de receptores alfa y es, recuerden, el sistema simpático tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que son los receptores de esta neurotransmisión simpática. Y lo otro, va a ver cómo estos pacientes que están sometidos a estrés durante muchos años, al final terminan con una hipertrofia de la capa media del vaso sanguíneo. O sea que el estrés aumenta el simpático. Simpático no solo produce vasoconstricción, sino también produce hipertrofia de la capa media. Obviamente eso es a largo plazo, eso no es en el momento, eso ocurre en aquellos pacientes que llevan años de hipertensión arterial y que está involucrado la actividad o la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Bien. Lo otro que también lo habíamos hablado es que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Esta angiotensina, cuando se libera, es capaz de aumentar la resistencia periférica produciendo una vasoconstricción. La angiotensina es uno de los potentes vasoconstrictores que tiene el sistema y no es solo la adrenalina o la epinefrina, sino también la angiotensina, sobre todo la angiotensina 2. Y lo otro, usted va a ver cómo esa angiotensina, que incluso lo habíamos hablado en las clases anteriores, cómo la angiotensina 2 puede producir un remodelamiento cardiovascular. Y bueno, puede producir ese remodelamiento gracias a que puede producir una hipertrofia de esos vasos sanguíneos, sobre todo arterias, que es donde tienen desarrollado la capa media. Bien, recuerden, la vasoconstricción y la capa media no solo es el sistema nervioso simpático, sino también el sistema renina-angiotensina y este sistema, pues la angiotensina 2.
Bien, lo otro que puede explicar una alteración en la resistencia periférica son alteraciones de la membrana de la musculatura lisa. Esa alteración de la membrana puede producir vasoconstricción o puede producir también hipertrofia de la capa media, ¿bien? Que son alteraciones que pueden ser incluso genéticas, ¿bien? La disfunción endotelial también puede alterar la resistencia, porque usted sabe que existen mediadores como por ejemplo el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Si usted altera la liberación del óxido nítrico, pues obviamente no va a haber quien provoque relajamiento y pues al final produce hipertrofia de la capa media. Bien. Y la hiperinsulinemia. Aquellos pacientes que tienen niveles altos de hipertensión de insulina, pues puede producir hipertrofia de la capa media. Y eso se ve sobre todo en los pacientes que son obesos, que posteriormente hace una diabetes mellitus tipo 2. Bien. Y así pues, usted ve cómo la obesidad, como aquellos pacientes que tienen problemas genéticos, como aquellos pacientes que viven de estrés, como aquellos pacientes que tienen problemas renales, pues son capaces al final de producir, o sea, de tener una, una, una hipertensión arterial. Bien, muy bien. Eso es con respecto al aspecto fisiopatológico. De manera, fíjense, intenté hacer una síntesis de todos los elementos que tienen que ver con la, con la hipertensión arterial. Bien, vamos a tomar unos 5 minutos, bien, para poder tomar agua, que descansar un poquito la laringe. Bien. O professor, deixa eu perguntar só uma coisa antes. Sí, dígame. No caso, se eu tenho um paciente com uma aterosclerose, ele entra na questão da resistência periférica? Sí, la aterosclerosis entra aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque en la aterosclerosis lo que existe es una disfunción endotelial, una alteración de la membrana lisa o una obesidad por una hiperinsulinemia. O sea, ocurre todo esto. Porque cuando si usted, no sé si vieron en anatomía patológica los cambios que existe, usted va a ver, tiene hipertrofia de la capa media, ¿verdad? Y las famosas células espumosas, ¿no? ¿Verdad? Y existe vasoconstricción. Y eso entra aquí. ¿Bien? Ok, obrigado. Bueno, dentro de 5 minutos ahí. Ô, Michael, Oi. Michael, Diga. tudo isso aí que ele falou por último agora, tá aí nesse desenho em laranja e preto, nessa ilustração aí, tudo isso corresponde a remodelamento, né? O corpo se adaptando à patologia, é isso? Tô certa? Bueno, no es que sea adaptando en la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Para usted decir de que existe una resistencia periférica aumentada en la presión arterial, las explicaciones son vasoconstricción e hipertrofia de la capa media. ¿Por qué? Es lo que le mencioné hace un momento. Aquellos pacientes que tienen una hiperactividad del sistema nervioso simpático, como es el estrés, que es lo normal que ocurre en el día a día en los trabajadores, estoy hablando de los que trabajan en bancos, los que trabajan con personas de salud, por ejemplo, nosotros, existe una vasoconstricción, ¿no es verdad? Ahora, y eso aumenta la resistencia y produce hipertensión arterial. Ahora, ese estrés, cuando se mantiene en el transcurso de años, como somos nosotros los médicos, ¿verdad? Vivimos en estrés para un examen, para operar un paciente, porque hace una parada, porque tengo que hacer plantón, o sea, varios elementos de la vida del médico. Eso a lo largo produce una hipertrofia de la capa media. Y esa hipertrofia de la capa media aumenta la resistencia periférica. Bien, ahora, otros que usted puede alterar esa vasoconstricción o pueden provocar vasoconstricción es a las alteraciones en la musculatura lisa, la disfunción endotelial
y la hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo altero eh, el endotelio es el que regula todo. Recuerden que del endotelio sale el óxido nítrico, sale la endotelina, ¿verdad? Y el endotelio, pues prácticamente es el que evita el contacto de la célula, de la musculatura lisa con los vasos sanguíneos, con la sangre propiamente dicho. Recuerden que la sangre tiene varios elementos que pueden producir vasoconstricción y sin el endotelio, pues incrementa la resistencia periférica. ¿Por qué? Porque no hay quien logre ese equilibrio. ¿Bien? Sim. Obrigada, doutor. Ah, Entendi, obrigada. ¿otra duda ahí antes de tomar 5 minutinhos? Não, só o café mesmo agora. O sea, vamos al café entonces. Volvemos enseguida. Que horas? 5 minutinhos. Ah, tá ok. 5 minutinhos. Ah, tá. Ufa. Eu não faço não, Tadeu, mas o que você precisa? Pode falar. Se eu puder, eu te ajudo, Tadeu. O meu sonho é dormir de conchinha com o presidente do Paraguai. Não precisa fazer nada comigo, só dormir de conchinha assim, ele escorar o braço assim meio que no meu pescoço e colocar a perna esquerda dele assim em cima do meu quadril, só isso.
Eita, cabra tão bonito. Tô tão apaixonada nele, meus amigos, que eu não sei o que vou fazer. Ô, gente, essa aula de hipertensão, o áudio, eu já postei lá no grupo do Telegram, tá bom? Tá bom, meu amor, muito obrigado. Ai, Oi. Maico, Oi. você tá aqui ou tá imprudente? Eu tô imprudente. Por quê? Ah, por nada. Deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei sabendo ontem. Conversei com uma aluna, ela é lá da UAS. A UAS está fazendo um levantamento de todos os alunos que viajaram, que se possivelmente voltar às aulas e os alunos voltarem, todos os que viajaram vão ficar 15 dias de quarentena. Eu ouvi dizer isso aí em alguns lugares do Paraguai, não tinha nada confirmado para a gente ainda. Eu pensei em voltar um pouco antes realmente, justamente para não ter esse problema, né? Apesar de que eu acho que para voltar, eu acho que todo mundo deveria usar máscara, mas isso é uma opinião minha, entendeu? Então, Ah, eu vou voltar de máscara, capacete, vou entrar dentro de um saco de lixo, pôr um cinto na cintura, e uma bota 7 léguas e um capacete, porque eu tô morrendo de medo. e é porque assim, o que se fala sobre o grupo de risco, eles colocam só como se fossem os idosos, né? Mas ninguém fala das Exato. crianças, dos imunodeprimidos, das pessoas que fazem corticoide de terapia, né? Que já tem imunidade baixa. Então, Ô, assim, Mike, deixa eu te falar. então Meu não é só pneu, idoso. eu fui no doutor. Ai, meu Deus. Doutor Ney Quirino em Dourados. E ele falou para mim que quando voltar, se eu tivesse condições de contratar uma professora para ensinar para o meu filho em casa, que seria o mais viável, porque o meu filho, ele traz risco para mim. E assim, o meu, o meu pulmão, o corpo do meu pulmão direito tá igual o corpo do Miller da nossa sala, sabe? O governo ele não levou isso em consideração, né? A gente tem vários pneumopatas também. E então, assim, foi uma coisa absurda a forma que foi adotado, né? Eu estava até conversando com meu pai, eu falei, já que ele queria voltar a trabalhar então, né, porque a gente sabe da crise, da economia e tudo mais, ele poderia ter liberado, por exemplo, as cidades que não tem caso, volta a trabalhar normal. Agora, apareceu um caso, suspende todo mundo em casa. Porque você consegue, de certa forma, não parar a economia e também, de certa forma, você não dissemina mais a doença. Mas isso é uma forma de trabalho. O governo simplesmente mandou todo mundo para a rua, né? Vai trabalhar. Eu acho, eu acho que a própria gestão maioral, que no caso é o presidente, e coloca as pessoas para serem radicais como ele. Então, eu sou a favor que volte a trabalhar, eu sou a favor que as pessoas não passem fome. Claro, eu não sou nenhuma ignorante, nenhuma tapada, mas eu acho que as coisas têm que acontecer gradativamente e não da forma que ele quer. Não, amanhã todo mundo volta a trabalhar e a vida volta ao normal. Não é assim. Aqui em Ponta Porã, os 2 casos que são confirmados que os pacientes estão no isolamento, eles estão super bem, já se recuperaram, entende? O, o... Obrigada, Samara. O único caso de Pedro Juan Cavaleiro, o paciente está curado. Só teve um caso. E todas as análises feitas
parece que foram negativo. Então, a gente não sabe até onde a saúde está falando a verdade ou varrendo para baixo do tapete. Mas eu acho que teríamos que voltar gradativamente, não do jeito que as pessoas impõem. Ops, perdão. Muy bien. ¿Qué les parece si seguimos? ¿Bien? Bem, Entonces, bora. la hipertensión arterial, sobre todo la hipertensión arterial primaria, aquella que es la más frecuente, las explicaciones fisiológicas son aumento del débito cardíaco, del gasto cardíaco o aumento de la resistencia vascular periférica. Por eso todos los elementos que mencioné hace un momento, la actividad simpática, la actividad del sistema renina-angiotensina, las alteraciones en la capa media, las alteraciones en el endotelio. Bien, o sea, todo que aumente la resistencia vascular o el débito del gasto cardíaco, tenemos hipertensión arterial. Todos aquellos pacientes donde hay presente en retención de sodio y agua en los riñones, pues va a llevar, consecuentemente va a tener hipertensión arterial. Recuerden que incluso en la terapia de la hipertensión arterial, una de las cosas es la disminución del consumo de sodio. Eso lo van a ver en clínica médica. Hay que cambiar el hábito dietético del paciente. El otro es el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque la renina, a través de ese sistema, se logra retener sodio y agua y además que produce vasoconstricción arterial. El otro es genético. La parte genética, sobre todo en la causa primaria, o sea, el tipo de hipertensión, hay un gen que tiene que ver con todo esto, que es sobre todo el APOL1. Ese gen se ha encontrado en la mayoría de estos pacientes que han presentado o que presentan hipertensión arterial. Bien. El otro es una explicación, es el bajo peso al nacer. Usted se preguntará, ¿por qué los pacientes que tienen bajo peso al nacer generalmente realizan hipertensión arterial en la vida adulta? Lo que pasa es que estos pacientes que tienen bajo peso al nacer tienen que tener una hipertrofia en los riñones y pues para intentar tener una homeostasis, pero sin embargo esa hipertrofia renal que ocurre durante la vida intrauterina, cuando llegue a la vida adulta, va a tener mayor actividad de este sistema, que es el sistema renina-angiotensina. Y bueno, ya saben lo que produce la renina y qué es lo que produce la angiotensina. Por eso es que el bajo peso al nacer está dentro de las explicaciones de la hipertensión arterial primaria. Bien, o sea, los elementos que más se relacionan con hipertensión arterial en la primaria son estos. Bien, que acabo de explicar. Bien, ¿cuáles son las teorías? ¿Cuáles son las teorías que explican que estos pacientes lleven a hipertensión arterial? Bueno, habíamos hablado al inicio que son aquellas nefronas que tienen heterogeneidad, aquellas donde existe una reducción del número de nefronas, como ocurre en la diabetes mellitus, cuando no existe modulación de la angiotensina 2, sobre todo por el riñón, y cuando existe una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Son teorías, son teorías que está dentro de la fisiopatología. ¿A qué se refiere cuando? Y obviamente el paciente obeso que hace resistencia a la insulina y un aumento de los niveles de insulina en el plasma. Fíjense, esta teoría es que debido a que hay una reducción en el calibre de la arteriola aferente. Y observen esto, si existe una disminución del calibre de la arteriola aferente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es que este calibre de la arteriola aferente no se puede modificar, o sea, debe tener un equilibrio de acuerdo
a la necesidad de filtración glomerular. Lo otro es que en estos riñones riñones o nefronas heterogéneas existe una mayor producción de renina. Y obviamente si tiene una elevada actividad del sistema renina hay mayor retención de sodio y de agua. Por eso es que la arteriola aferente, como mencioné, debe estar pues sin alteración. La reducción del número de nefronas es que recuerden que pues hay una pérdida de ese número de nefronas y cuando se pierde esa nefrona o esas nefronas va a tener otro grupo de nefronas que van a permanecer intactas y esas nefronas pues van a aumentar la filtración o bueno, compensar el trabajo de esas neuronas que se perdieron. Y eso a la vez, pues, produce una lesión en esas nefronas que quedaron funcionando y al final produce una esclerosis glomerular y produce retención de sodio y agua nuevamente. Esta teoría, que es la que no existe modulación de la angiotensina 2 por el riñón, es que, fíjense, niveles ínfimos de sodio puede alterar la angiotensina 2. O sea que no se modula, la angiotensina 2 se dispara o se eleva con niveles o con alteraciones mínimas o ínfimas del sodio. La hiperactividad del sistema nervioso simpático, creo que la habíamos hablado en la fisiopatología. Todos los pacientes que tienen estrés crónico, pues al final pues terminan hipertensos. Recuerden que el estrés crónico produce una hiperactividad adrenérgica, o sea, existe mayor liberación de adrenalina, noradrenalina y el sistema nervioso simpático tiene bastante relación con los vasoreceptores, aquellos que están en los senos carotídeos, en el callado de la aorta, ¿bien? Y esos vasoreceptores son los que producen vasoconstricción, o sea, consecuentemente, y remodelamiento vascular. ¿Sí? Y la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina tiene que ver sobre todo con los pacientes que son obesos. Bien, fíjense que estas teorías explican la fisiopatología de la hipertensión arterial. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué la hipertensión arterial es tan mala o es tan dañina, es considerada un factor de riesgo? Bueno, es considerada pues porque la verdad él tiene lesiones en muchos órganos blancos. Hay varios, como la hipertensión arterial, o sea, en el organismo existen arterias a todos los niveles, pues la lesión que va a producir las cifras elevadas de presión arterial, pues va a ser en muchos órganos. Bueno, el primero es que el corazón, que es la famosa cardiopatía hipertensiva, va a producir enfermedades cerebrovasculares, la nefropatía hipertensiva, la retinopatía hipertensiva, la enfermedad arterial periférica. Fíjense, produce lesiones a muchos niveles si no se controla la presión arterial. Bien, ¿por qué hablamos de cardiopatía hipertensiva? Bueno, es que produce a lo largo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que produce una cardiopatía hipertensiva o una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque al final el corazón tiene que trabajar más, tiene que vencer esa poscarga para poder eyectar el gasto cardíaco. Al final, esa hipertensión arterial produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También produce una disfunción diastólica. Obviamente existe un trastorno en el llenado ventricular. Produce una cardiopatía dilatada con disfunción sistólica
puede producir arritmias cardíacas, ¿bien? Y obviamente está la enfermedad coronaria, ¿bien? O sea que, fíjense, todo lo que produce solo en el corazón, la famosa cardiopatía hipertensiva. En las enfermedades cerebrovasculares es lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Los accidentes vasculares encefálicos isquémicos. Bien, es muy difícil que los pacientes que tengan hipertensión arterial no se compliquen o no tengan lesión del encéfalo, y es precisamente porque produce isquemia. Y en el peor de los casos puede que provoque una hemorragia, una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica que produce mayor mortalidad, mayor morbilidad, o provoque un ataque isquémico transitorio y una demencia de tipo vascular. ¿Bien? En cuanto a la nefropatía hipertensiva, ya algo habíamos hablado anteriormente. Las lesiones, fíjense, existen alteraciones a nivel del sistema renina-angiotensina, y pues obviamente eso es un círculo vicioso y al final se activa el sistema renina-angiotensina, produce mayor vasoconstricción, mayor retención de sodio y agua y pues hipertensión arterial y produce lesión del mismo riñón. La retinopatía hipertensiva. Este es por grado. Tiene un grado 1, que es la estrechez de las arteriolas, un grado 2, que es el cruzamiento arteriovenoso, un grado 3, que son hemorragia o exudado, y el último grado, que es el papiledema. Incluso usted sabe que por el examen físico tiene que hacer sí o sí un examen de fondo de ojo, y esto se lo encuentra pues ahí en el examen físico de la papila, de la retina, ¿bien? Y obviamente la enfermedad arterial periférica. O sea, fíjense, la presión arterial produce lesiones en múltiples lugares. ¿Bien? Ahora, fíjense que hasta aquí hemos hablado solo de hipertensión arterial primaria, que es la más frecuente, que es la que más afecta, la que más se van a encontrar en su práctica diaria. Y la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, usted va a encontrar que la mayoría de las veces es producida por enfermedades renales de tipo parenquimatosa. Fíjense que representa entre el 2 y el 3%. Bien, va a encontrarse estenosis de la arteria renal o la hipertensión arterial renovascular, que representa 1 o 2%. Se va a encontrar la apnea obstructiva del sueño. Se va a encontrar el hiperaldosteronismo primario. Se va a encontrar un feocromocitoma o se va a encontrar una coartación de la aorta. Bien, entonces, de las enfermedades parenquimatosas, renales obviamente, se van a encontrar todos los pacientes que son diabéticos, al final hacen una glomerulopatía. Los pacientes que tienen una enfermedad que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, bien, y estos son las más frecuentes y los que más manifiestan estos pacientes que hacen alteraciones del parénquima renal son proteinurias. Y las proteinurias son por entre 2 gramos de proteínas o de albúminas en 24 horas. Bien, la estenosis renal. En la estenosis de la arteria renal tenemos la fibrodisplasia, la aterosclerosis renal. Ustedes van a ver cómo esos cambios anatómicos, patológicos, histológicos, producen estenosis de la arteria renal. Y usted se preguntará, ¿por qué los pacientes que hacen apnea obstructiva del sueño al final tienen o producen hipertensión arterial? Lo que pasa es que en esa obstrucción recurrente de las vías aéreas superiores, y cuando está durmiendo existe una hipoxia y existe una hiperactividad adrenérgica. Ya saben lo que produce la hiperactividad adrenérgica. Aumenta la contractilidad, aumenta la resistencia periférica. Por eso esos pacientes al final se complican con una hipertensión arterial. Por eso hay que tratar a estos pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño.
Bien. El hiperaldosteronismo primario. Aquí lo que existe es una excesiva producción y liberación de la aldosterona en la corteza suprarrenal. Recuerden qué es lo que hace la aldosterona. Él reabsorbe sodio y expulsa potasio. Entonces la función de él para nosotros en la hipertensión arterial secundaria es muy mala. O sea que controlar esos niveles de aldosterona existe una relación que es la aldosterona y la actividad de la renina plasmática, que cuando estos pacientes tienen una relación más de 30, pues es considerado como una hiperactividad de esta aldosterona. Y obviamente la aldosterona por arriba de 15 nanogramos por decilitros, pues ya es criterio de un hiperaldosteronismo primario. El feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? El feocromocitoma es un tumor productor de adrenalina, noradrenalina en la glándula suprarrenal, obviamente, en la médula suprarrenal. Bien, y por último, la coartación de la aorta, esa coartación de la aorta que es una disminución, es una obstrucción congénita de la aorta que es próximo al ligamento arterial. Después del origen de la arteria subclavia, sobre todo izquierdo. Bien, o sea, estos son los más frecuentes y de lo más frecuente en la hipertensión secundaria, lo que se va a encontrar sobre todo son las enfermedades de tipo parenquimatosas. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a la hipertensión secundaria. Está todo tranquilo ahí. Tranquilo. Bien. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer a la hora de evaluar, después de hacer toda esa evaluación fisiopatológica, los factores de riesgo, el estadiamiento del paciente? Bueno, tienen los famosos complementarios, los análisis clínicos laboratoriales. Bueno, lo primero que se hace, sobre todo en las primeras consultas, es una orina. ¿Bien? Una orina porque ya vimos que la causa secundaria más frecuente es el parenquima renal. Y usted en la orina, uno de los parámetros que ello indica es las proteínas, ¿verdad? Otro es el potasio plasmático. ¿Por qué? Habíamos hablado que la aldosterona elimina potasio y reabsorbe el sodio, por eso hay que tomar en cuenta siempre el potasio plasmático. La creatinina plasmática, la creatinina recuerden que es un producto metabólico y la creatinina siempre debe estar en valores normales. Y cuando generalmente está alterado es que existe un problema de filtración glomerular y conlleva a elevar eso. Me dice o me predice la función renal. Lo otro es la glicemia en ayunas. Recuerden que se realiza esta glicemia porque los pacientes existe una hiperinsulinemia o una resistencia a la insulina, provocando una hiperglicemia, ¿no? ¿Verdad? Lipidograma, el lipidograma completo, lo que es el colesterol, el triglicéridos. Recuerden los obesos. Los obesos son sedentarios, si son sedentarios tienen malos hábitos dietéticos y hay que ir a controlarlos, hay que cerciorarse que ese no sea la causa. El ácido úrico plasmático. El ácido úrico plasmático es igual que la creatinina plasmática. Cada vez que se eleva el ácido úrico, pues me dice o me predice que existe un problema renal. El electrocardiograma. De esto habíamos hablado muchas veces. Recuerden que el electrocardiograma me dice indirectamente si no existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, no existe un remodelamiento cardiovascular. Bien, eso es lo que generalmente se hace siempre en las consultas, que fíjense que no es tan complicado indicarlo, siempre piense en eso y además que es un poco más accesible para el paciente a la hora de estudiarlo. Lo otro
También el rayos X de tórax. ¿Para qué? Para ver los cambios, el índice cardiotorácico, si existe cardiomegalia. Un ecocardiograma para ver el estado de funcionamiento o sea, el estado no solo morfológico, sino el funcionamiento del corazón. Albuminuria, que es más específico, ahí se mide sobre todo en 24 horas para ver cómo está la filtración glomerular o si existe un problema renal. El ultrasonido Doppler de las carótidas. Recuerden que en las carótidas se encuentra, o en el seno carotidio específicamente, se encuentra los varoreceptores y alteraciones a ese nivel, pues obviamente vamos a tener alteraciones en la hipertensión arterial. Lo otro es los famosos test ergométricos. Son aquellos pacientes que son sometidos a estrés usando bicicleta, o sea, provocando ejercicio físico. La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, sobre todo se indican en aquellos pacientes que yo tengo duda de que sean diabéticos, y la hemoglobina glicosilada pues me dice cómo ha estado, cómo se encuentra, cómo se ha encontrado la glicemia en los últimos 3 meses. Y obviamente el ultrasonido Doppler renal, que me dice si no existe una estrechez o una estenosis de la arteria renal. Y la velocidad de onda de pulso también me puede ayudar. Y una resonancia de cráneo que me permite ver sobre todo, me permite ver el estado del encéfalo, si no existe un proceso isquémico. ¿Bien? O sea, todo esto me ayuda a la hora de comprender la hipertensión arterial y su evaluación. Bien, fíjense que lo ideal hubiera sido tocar tratamiento, pero bueno, eso es más clínica médica y lo van a ver cuando estén en esas áreas. Bien, no sé si existe alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Esto es el tema que teníamos para hoy. Ya prácticamente estamos terminando o saliendo del sistema cardiovascular. No, tranquilo. Está todo tranquilo entonces. Entonces les voy a subir ahora mismo este material, bien, a la plataforma para que lo tengan y obviamente estudien. Bien, como tenemos patología quirúrgica y para dar un tiempo a la laringe para que descanse un poco, vamos a volver, son 8:48, a las 10 de la mañana nos vemos nuevamente para hablar sobre todo las hernias inguinales, que nos toca hablar hoy de patologías quirúrgicas. ¿Bien? Doutor, Sí, dígame. o senhor pode me explicar de novo a parte da hiperinsulinemia no aumento da resistência periférica? Faz um favor, que eu não entendi muito bem. ¿Qué es lo que pasa? Mira, todos los pacientes que son obesos, que eso lo vamos a ver, no sé si está en el programa, no recuerdo muy bien, que es el famoso síndrome metabólico. ¿Qué es lo que sucede? Todos aquellos pacientes que son obesos, que son gorditos por miles de dietéticos, no sé, ellos al final terminan con una resistencia a la insulina. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Al final la célula, el lipocito dice, oh, me estás dando bastante glucosa, me está dando glúcidos. Entonces hay momentos que el adipocito rechaza la insulina. Pero la insulina como tal, la insulina tiene algo. La insulina produce una resistencia, o sea, una lesión endotelial y produce una hipertrofia de la capa media. Entonces, si usted altera, ¿verdad? La capa media y la resistencia, al final termina hipertenso. Por eso es que los pacientes que son obesos y que son diabéticos siempre terminan con hipertensión arterial, porque altera los vasos sanguíneos. Por eso es que todos son hipertensos. Es muy difícil que usted no encuentre un diabético que no sea hipertenso. La obesidad conlleva hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia produce hipertrofia y la hipertrofia produce aumento de la resistencia periférica total. ¿Entiende? Sim, doutor, muito obrigada. Bien. Muy bien.
entonces, si no tienen alguna otra duda, pues nos veríamos a las 10 de la mañana para hablar sobre hernias inguinales. Les voy a subir este material y ya lo pueden obtener para estudiar. ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, 10 de la mañana nos vemos nuevamente. Hasta las 10. Chao, chao.